estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con un preview de la inflación de julio en el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberlinia.com. 1. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, llegó ayer a la Argentina para una visita histórica, la primera de una máxima autoridad del organismo en 8 años. Llegó al país que más le debe al fondo, casi 58.000 millones de dólares, que dejan claro el motivo de su aterrizaje en Ezeiza. Se van terminando los desembolsos a la Argentina y el país debe empezar a devolver todo ese dinero a lo largo de los aproximadamente 10 años. En su primera jornada en el país, que arrancó con una reunión con Caputo, Bausili y Berning en el Palacio de Hacienda, Georgieva le tiró muchas flores al equipo económico, pero también hizo hincapié en una economía que sigue marchando en forma de K. De hecho, dijo que es lo que dominó el debate entre el fondo y la Argentina en las últimas conversaciones. El oil and gas, la minería y el agro despegan, pero sectores clave para el empleo y los salarios, como la construcción, el consumo interno, los servicios y la industria, siguen para abajo. En la conferencia de prensa posterior, dijo que es más difícil levantar esos sectores rezagados y que justamente ahí tienen que dirigirse las reformas, las mejores de las condiciones financieras y el desarrollo del mercado de capitales local. Sobre el desempleo, por debajo del 8%, dijo que no es alto en la comparación internacional, pero que una gran parte del trabajo es informal y consideró que la reforma laboral planteada es una parte muy sana de lo que se puede hacer para empezar a formalizarlo. Después de recibir una camiseta de la selección con su apellido atrás, Georgieva se reunió con Milei, participó de una reunión de gabinete ampliado y habló ante estudiantes en el Palacio Libertad. Finalmente cerró su jornada en Buenos Aires con una cena con empresarios. Hoy visitará el bloque de YPF Loma Campana en Vaca Muerta junto a Caputo y Marín, y luego partirá a Uruguay, donde se va a reunir con el presidente Yamandú Orsi, el ministro de Economía Gabriel Odone y las autoridades del Banco Central de ese país. Ahora los invito a escuchar una de las 3 preguntas que recibió ayer Kristalina Georgieva en la conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Belén Escobar para Bloomberg Línea. Algo comentó en su exposición, pero le quería pedir si podía profundizar en qué respuestas se están planteando con el Gobierno Nacional para aquellos sectores de la economía que están mostrando caídas. Muchas gracias. Es más difícil quizás elevar la economía en sectores como por ejemplo el de la construcción, el de los servicios, logística, y por ende el foco del gobierno en términos de reformas y también en términos de respaldo dentro de la capacidad fiscal limitada que puede brindar el gobierno tiene que estar allí, dirigirse allí, a esos sectores. Vemos 3 áreas donde se está haciendo avance y se puede lograr aún más. La primera es en la creación de mejores condiciones financieras para aquellos que toman préstamos para poder utilizar los recursos financieros de los bancos argentinos. En segundo lugar, ampliar el mercado de capital en Argentina. Por ejemplo, las hipotecas no existen prácticamente, pero este es un instrumento que puede ayudar a elevar la construcción y también a hacer participar más a los consumidores en la economía. Luego hablamos de la eliminación de los obstáculos físicos para que la economía funcione a un nivel más alto y para que el crecimiento se comparta, ¿no es cierto?, de manera más amplia. Y en tercer lugar, algo que es totalmente crítico es continuar con la eliminación de la burocracia, de las barreras burocráticas con respecto al funcionamiento de la economía. Y quiero felicitar al Ministerio de Desregulación por todo lo que se ha hecho. 2. La recuperación de la economía argentina será despareja por el momento, pero hay quienes igual apuestan por ella a largo plazo, como es el caso de Tesla y de TikTok. Como reportó Flor Lendoiro ayer en bloomberlinia.com, la empresa de Elon Musk finalmente prepara el desembarco de sus autos eléctricos en el país. El primer paso fue su acuerdo con YPF para instalar cargadores eléctricos en estaciones de servicio, y ahora nos enteramos que ya tiene
tiene registrada una sociedad en el país, además de haber contratado a un country manager. Tiene sentido teniendo en cuenta que Tesla ya tenía operaciones en países como Chile y Colombia. Los detalles completos, incluyendo qué esperar en materia de precios, en la nota de Flor en el portal. Les mencionaba también a TikTok y entrevisté a su jefa regional para América Latina, excluyendo a México y Brasil, y esto es lo que me decía. No se pierdan la nota completa también en bloomberglinea.com. La semana pasada reportó sus resultados del Q2 Alphabet, 15% más año contra año de ingresos por publicidad. ¿Qué me puedes contar de lo que viene siendo la primera mitad de este año para TikTok en Latinoamérica en términos de ingresos por publicidad, si creció o no? Mira, lo que te puedo contar es que para nosotros los resultados vienen siendo muy positivos, muy por encima inclusive de nuestras expectativas, y nuestras expectativas siempre son lo suficientemente altas. Déjame que te dé, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina tuvo un crecimiento de 143% de anunciantes en el último año y un 141% de crecimiento interanual en términos del negocio. ¿En qué periodo, perdón? En los últimos 12 meses. Lo cual para nosotros ya es un número triple dígito en Argentina, y esto te hablo sacando el efecto de inflación, macro, etcétera, digamos, a moneda constante. Para nosotros lograr esos números en Argentina ya es un privilegio y un honor, ¿no? Porque quiere decir que las marcas argentinas están viendo el valor en nuestra plataforma. Las marcas argentinas están entendiendo el fenómeno del community commerce. No es solamente estar en TikTok por estar en TikTok y hacer el check del marketing de mostrarle a mi jefe que estoy en la plataforma en tendencia. 3. Donald Trump pausó los ataques contra Irán para darle una nueva oportunidad a las negociaciones justo dentro de la ventana que había proyectado el Hormuz Taco Index. El modelo desarrollado por Signum Global Advisors mide el nivel de presión de mercado a partir del cual Trump suele moderar su postura frente al conflicto, y esta vez dio en la tecla. Recordemos que el acrónimo TACO significa Trump Always Chickens Out, que significa básicamente que Trump siempre se apichona. El índice sigue 4 variables que miden cuánto le está costando el conflicto al presidente estadounidense. A saber, el precio del Brent, el rendimiento del bono americano a 10 años, la cantidad de cruces por el estrecho de Hormuz y el comportamiento del S&P 500. Cuando el crudo y las tasas suben, el tráfico por Hormuz se achica y la bolsa cae, aumentando notoriamente la presión sobre la Casa Blanca, y según los antecedentes, eso lleva a que el presidente empiece a moderar su postura. La semana pasada, Signum había proyectado que el giro podía darse entre el 22 y el 30 de julio. El índice entró en territorio taco el miércoles y el jueves ya superaba los niveles registrados antes de 3 giros previos del presidente, como la apertura de las conversaciones de marzo y la decisión de aplazar una ofensiva para negociar en mayo. La hipótesis central de Signum es que Estados Unidos e Irán van a encontrar una salida que les permita a los dos salvar las apariencias. Washington, por su parte, podría sostener que Irán no va a atacar embarcaciones ni imponer peajes, mientras que Teherán obtendría un precedente de supervisión sobre los flujos marítimos en el estrecho. Pero la firma avisa que es prematuro dar por resuelto el conflicto. Entre los riesgos, que los países del Golfo rechacen cualquier supervisión iraní sobre Hormuz, que Teherán insista en cobrar tasas al tránsito de inmediato y que Washington mantenga el bloqueo si el índice empieza a descender y le devuelve margen de maniobra a Donald Trump. Cierro comentándoles que las acciones en Estados Unidos ayer cerraron mixtas entre el alivio por el desplome del petróleo y la presión sobre los semiconductores, donde los inversores volvieron a cuestionar si las millonarias inversiones en IA van a traducirse en retornos suficientes en el corto plazo. El S&P 500 terminó casi sin cambios, el Nasdaq perdió 0,2% y el Dow Jones subió 0,51%. Pero el índice de chips cayó más de 2%, con Nvidia entre las más golpeadas después de que subiera el costo de asegurar su deuda tras una nueva ronda de acuerdos de infraestructura de IA por más de 750.000 millones de dólares. Y por otro lado, ASML retrocedió con fuerza después de un informe de que una empresa estatal china está desarrollando máquinas para eventualmente empezar a fabricar chips que podrían competirle. El crudo, como decíamos, se desplomó, con el Brent llegando a caer más de 9% y cerrando cerca de los $89 el barril. La baja del petróleo también le dio aire a los bonos. La tasa a 10 años del Tesoro americano se dio a 4,64%. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 0,7%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,3% para Globant y caídas de hasta 4,2% para Vista. Los bonos en dólares cerraron en verdes, con subas de hasta 0,1%, dejando al riesgo país en torno a los 442 puntos. El dólar blue cerró en 1.560, el MEP en 1.536, el contado con liqui en 1.599, el mayo
mayorista en 1.497 y el minorista en 1.520. En tasas, la LECAP a agosto quedó en 22,1% y el índice de caución de BIMA, que toma el promedio del día, cerró en 20,03%. El Banco Central, por su parte, compró 27 millones de dólares ayer, dejando las reservas brutas en 49.165 millones de dólares. El dato económico. Y ahora la escuchamos a Belén Escobar con el preview de lo que va a ser el dato de la inflación de julio. Y hoy nos toca hablar de la inflación porque empezamos a cerrar julio y las principales consultoras ya elaboran sus estimaciones respecto de lo que ocurrió este mes en materia de precios. Les anticipo que algunos de los reportes preliminares esperan que se dé algún rebote luego de que en junio se diera a 1,9%. El capítulo de alimentos, un sector a seguir muy de cerca, se ubicaría por debajo del nivel general porque algunos ítems como el pescado tuvieron un salto, pero su incidencia en el índice es baja, según explicaron a Bloomberg Línea desde EcoGo. A través del dato económico de la semana, te cuento que las estimaciones para el IPC de este mes van desde 1,9% si tomamos las proyecciones de analítica al 2,1% si partimos de los cálculos de EcoGo o Fundación Libertad y Progreso. El último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central estimó además un 2%. Sobre esta situación, Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, ve lo siguiente. Nosotros estamos estimando un rebote transitorio de la inflación que se dé por este mes únicamente y con precios cargados hasta la tercera semana del mes, julio nos estaría dando una inflación de 2,1%. De esta manera tendríamos un rebote respecto del 1,9 de junio y estaríamos situándonos un poquito por encima de la inflación break-even que está dando alrededor del 1,9. Los motivos principales que encontramos para esta suba son dos. Por un lado tenés el aumento estacional de la demanda en algunos rubros como recreación y cultura por todos los bienes que están relacionados con las vacaciones de invierno, lo que es paquetes turísticos, hotelería y viajes. Después, en segundo lugar, tenés un peso importante de alimentos y bebidas que está traccionado un poco por la suba del dólar. Vos tuviste que el tipo de cambio mayorista subió alrededor del 6% entre mayo y julio y eso tiene que tener un efecto de pass-through que se va a reflejar más que nada en rubros transables como alimentos y bebidas. Igual, para lo que queda del segundo semestre, nosotros estimamos que vamos a volver al sendero de desinflación que veníamos transitando con números que estén por debajo del 2% mensual, pero no todavía penetrando la barrera del 1,5%. Un factor muy importante para esto fue la reactivación del conflicto en Medio Oriente. Nosotros veníamos preciando una baja de los combustibles que impactara y acelerara el proceso de desinflación, pero con el Brent, con la volatilidad que estuvo teniendo estas últimas semanas, tuvimos que revisar y corregir nuestra estimación y bueno, vemos precios de los combustibles que permanezcan en los valores que están ahora. De esta manera estaríamos cerrando 2026, según nuestras estimaciones, con una inflación de entre el 28 y el 29% interanual. La frase del día. Antes de irnos, la frase del día que hoy sale del índice de confianza en el gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri y algo por debajo de los de Néstor Kirchner, los dos presidentes con mayor ICG promedio durante sus mandatos en sus primeros 2 años y medio de gobierno. El índice de julio dio 1,94 para Milei, el nivel más bajo en lo que va de su presidencia, pero todavía por encima en el mes 31 de cada mandato de todas las presidencias desde el 2003, con excepción de la de Néstor Kirchner. Aún así, preocupante para el espacio libertario haber tenido caídas todos los meses de este año, excepto en junio, y obviamente estar en un piso de confianza en lo que va de este gobierno. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.